Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz y el amor de Dios esté reposando sobre cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se unen a través de las redes sociales en el día de hoy para poder dar reflexión a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy vamos a tratar un tema acerca a prueba de fuego. Vamos a hablar acerca de la palabra del Señor, de lo que son las pruebas, y vamos a hablar la palabra del Señor en el libro de Santiago. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago en el capítulo 1. Vamos a ver entonces el día de hoy que vamos a aprender la palabra del Señor, una fe a prueba de fuego. Bien, en el capítulo 1, en el versículo 2 hacia adelante, Santiago capítulo 1, versículo del 2 hacia el versículo 7, vamos a leer en esta noche. Y dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Vamos a orar y que el Dios de los cielos en esta noche nos esté ayudando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso, por las multiformes misericordias que tienes con nosotros, y gracias por tenernos en este lugar. Padre mío, úsanos para la gloria de tu nombre, y seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, mi Dios eterno. Oh Dios maravilloso, nos ponemos en tus manos y que seas tú dando palabra a nuestras vidas con el consejo que hoy vamos a escuchar. Ayuda a mis hermanos que también a través de las redes sociales están conectados, y que juntos podamos ser edificados con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tratar el tema una fe a prueba de fuego. Y para ello tenemos ya la presencia de nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, quien también por supuesto va a dar los saludos correspondientes. Muy buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amado siervo, mis amados y amigos que nos siguen a través de las redes. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios que nos permite encontrarnos una vez más a través de esta red Facebook y también de su canal YouTube, para poder compartir el consejo de Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Nos alimentamos a través de la palabra, y es un honor estar en esta noche junto con el pastor Cristian para poder compartirles el consejo. Bien, mi amado pastor, leíamos la palabra del Señor y claramente nos está hablando aquí de las pruebas. Pero en el capítulo 1, versículo 2 al 7, como habla de las pruebas, queremos ver, pastor, a qué se refiere con las pruebas. Cuando Santiago está hablando de las pruebas, está hablando de los problemas, las tribulaciones, las dificultades que se nos presentan. Y una de las cosas importantes que encontramos en el texto bíblico, en el versículo 2, es que va a haber momentos en que nos vamos a hallar en diversas pruebas. Que de pronto va a haber momentos en que la tranquilidad, la paz y el gozo con el que estábamos van a tratar de ser interrumpidos por los problemas que tenemos que enfrentar. Y Santiago dice que hay momentos en que vamos a estar rodeados de problemas. No que solamente va a ser un problema, no va a ser una sola prueba. Dice, hay momentos
que el creyente, que el Hijo de Dios, que la iglesia va a estar rodeada, cercada de problemas. Va a haber problemas económicos, problemas laborales, problemas de salud, problemas familiares, etc. Y alabado sea el nombre del Señor, es necesario entender, primero, que hay momentos, como dice Santiago, que vamos a estar rodeados de problemas. Y lo segundo, el versículo 3 dice que lo que va a ser sometida a prueba es nuestra fe. Gloria a Dios. Todos los problemas que acontecen en nuestra vida es para que nuestra fe sea examinada, porque prueba es un examen. Y cuando Santiago está diciendo que vamos a ser, dice, nos vamos a hallar en diversas pruebas, dice que nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro concepto de Dios va a ser probado. Porque muchas veces podemos decir, no, yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es poderoso. Eso que estás diciendo va a ser probado, va a ser examinado si en realidad está en tu corazón ese concepto. Si que verdaderamente lo que dices lo estás creyendo. Y si tiene relación con ese Dios poderoso, con ese Dios omnipotente, y qué tipo de relación tienes con Él. Eso es lo que abarca la fe. ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? ¿Qué tipo de Dios es el que yo tengo? ¿Y cuánto le creo a ese Dios? Porque a veces puedo creer en Dios, pero no creo a su palabra. Entonces, Santiago está diciendo que nosotros vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar tribulaciones, pero que eso es para que quede demostrado qué tipo de fe tenemos en el corazón. Gloria al Señor. Y aquí quiero, Pastor Cristian, algo que usted me comentaba y que es preciso mencionar, es lo que pasó con Israel, ¿no? ¿Cómo es sometida a prueba nuestra fe? ¿A qué se refiere el texto bíblico? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios elige a Israel como su pueblo. Lo rescata de la esclavitud y la servidumbre de Egipto. Y lo llama para que ellos tuvieran o vivieran al amparo de su poder, de su misericordia y de su amor. Pero cuando el Señor los saca de Egipto, al pueblo de Israel los lleva al desierto, dice la Biblia. ¿Y para qué lo lleva al desierto? Dice Dios, Moisés le dice al pueblo de parte de Dios: te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Pero esos 40 años, ¿para qué los llevó al desierto? Dice, para afligirte y para probarte. Por eso Santiago está diciendo que los problemas en nuestra vida son una prueba. Y Dios permitió en el desierto, ¿qué cosa? Que se acabara el trabajo. Porque en Egipto tenían trabajo seguro. Así es. Y los metió a una cuarentena de años. 40 años. Y le dijo, te acordarás por esta cuarentena que te he traído. Y en esos 40 años se le acabó el trabajo, porque el trabajo que tenía en Egipto
Y ya no lo tenían. Y luego dice, ¿para qué? Para afligirte. Los llevó a la cuarentena, dice, para afligirte, para probarte. Dios les había mostrado su poder en las plagas. Ahora era necesario que quedara demostrado qué había en el corazón de ellos. Y Dios los llevó a una cuarentena, ya no tenían trabajo, porque ya el trabajo quedó en Egipto. Ahora en el desierto no había nada que hacer. No podían sembrar porque era desierto. Sus animales buscaban agua y no había. Y Dios les dice, lo hice para saber lo que había en tu corazón. Porque la prueba tiene ese propósito. Que quede demostrado qué hay en nuestros corazones. Y entonces ellos ya no tenían casas, no tenían su comodidad. Y cada vez que tenían sed, en Egipto la tenían fácil. Iban al pozo y sacaban agua, pero en el desierto. Y el desierto tenía un propósito, que ellos dependieran únicamente de Dios, porque ahí iba a ser probada su fe, que había en su corazón, ¿confiaban en Dios o no confiaban en Dios? Porque cuando ellos salieron de Egipto, ellos proclamaban a Dios. Cuando se cerró el mar y el ejército de Faraón se ahogó, empezaron a danzar las mujeres y cantaban y alababan a Dios y gloria a Dios. Dios Jehová de los ejércitos. Él es el verdadero Dios. Ahora sí tenemos un Dios que nos defiende, ahora sí. Pero ¿qué había en sus corazones? ¿Palabras o hechos? Y Dios dice, yo te traje al desierto para afligirte, porque se les quitó la comodidad y aflicción de su carne, pero era la intención que ellos desarrollaran una vida espiritual con Dios. Y les dice, y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué tipo de relación ellos querían con Dios? Una relación simplemente cuando todo estaba bonito y cuando ya todo estaba mal. Ahora sí, no, yo ya no vivo en obediencia a la palabra, ya se acabó mi adoración, se acabó mi alabanza, se acabó mi búsqueda. Ahora ya no actúo como Dios manda. Dios le dijo, yo te tengo en el desierto, porque lo primero que Dios hace cuando se los lleva al desierto es, vente Moisés, aquí están los mandamientos, aquí están las ordenanzas, yo quiero que vivan de esta manera, yo quiero que actúen de esta manera, yo quiero que me sirvan de todo corazón, yo quiero que ayuden a su prójimo, yo quiero que velen por los huérfanos y las viudas, que al extranjero lo alberguen en casa. Pero cuando ellos empezaron a pasar el tiempo en el desierto, se olvidaron, ya no vivían como Dios les mandó. Se empezaron a rebelar, empezaron a buscar culpables de la cuarentena que estaban pasando en el desierto, y empezaron a quejarse, y empezaron a levantarse contra sus autoridades, que eran Moisés y era Aarón. Y empezaron a levantarse contra ellos. Y empezaron, alabado sea el nombre del Señor, a rebelarse contra el orden que Dios le había establecido a su pueblo. Todo eso porque tuvieron una cuarentena en el desierto. Y Dios dijo, no, es que es una prueba que les estoy poniendo. A ver, ¿qué hay en el corazón? Es que, mis amados, siempre nosotros tenemos la debilidad de muchas veces hablar por hablar acerca de Dios y de lo que somos para Dios. El mismo el apóstol Pedro, pastor. El apóstol Pedro le decía, Señor, yo si quieres yo me voy contigo, te voy a seguir hasta la muerte, le dijo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Y entonces dice la Escritura que el Señor, cuando escuchó a Pedro, le dijo, hoy mismo me vas a negar 3 veces, para que veas que eres pura boca y nada de hecho. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada.
Pedro le refutaba a Jesús y decía, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. El Señor decía, todos se van a escandalizar. Pero él confiaba en sí mismo y era tan impetuoso en sus palabras que él contradecía al Señor y decía, no, Señor, yo soy fiel. Y el Señor dice, hoy mismo me vas a negar. Porque la prueba es para eso, mi amado. Y ahora la iglesia está siendo probada. La iglesia está siendo probada. Y Santiago está diciendo, cuando nos hallemos en diversas pruebas, hay un patrón de conducta del creyente que se va a gozar. Y Santiago dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y en Deuteronomio encontramos que Dios los llevó al desierto para probar su fe, para saber lo que había en su corazón. Si es que esa fe los llevaba a obedecer o era una fe simplemente fingida. Y encontramos otro ejemplo, pastor. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18. Muy bien. Tenemos un ejemplo en la palabra del Señor, en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 16, así el 18 dice: Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Otro examen, otra prueba. Pero otra prueba para saber lo que había en el corazón de ellos. Y a mí me conmueve el proceder de Sadrat, Mesad y Abednego. Porque es un ejemplo de una correcta fe, de una correcta relación con Dios. Es alabado sea el nombre del Señor, un ejemplo de cómo debe ser la actitud del creyente delante de Dios frente a las pruebas. Se está avecinando un tiempo de mortandad para ellos, porque la ley era que todo aquel que no adorara la imagen iba a morir. Y cuando se dio el edicto, cuando se dio el decreto, entonces sabían que había un peligro de muerte. Sadrat, Mesad y Abednego, ellos sabían de que ahora tenían que lidiar con la muerte. ¿Por qué? Porque siendo ellos hombres fieles a Dios, temerosos de Dios, no iban a ceder a la idolatría. Y viene el rey y le dice, el Dios, dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesad y Abednego le respondieron, no es necesario que te respondamos acerca de eso. Pero note que aquí hay algo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la otra cara de la moneda de Deuteronomio, de lo que pasó con Israel en el desierto. Acá están pasando por un desierto, que es el horno de fuego. Una prueba fuerte y dura. Pero ellos, ¿qué dicen? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, porque esa es la clave. Cuando servimos a Dios, cuando vivimos para los propósitos de Dios, eso produce una confianza. Y entonces, ellos le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, y aquí la clave es esa condicional que están haciendo ellos. Y si no, ¿qué significa esa frase? De que ellos a ellos no les importaba su beneficio personal. Ellos decían, nosotros estamos en una relación con un Dios que es todopoderoso. Pero que ese Dios al cual nosotros servimos, nosotros nos sometemos a su voluntad. Nosotros buscamos que no se haga lo que queremos, sino lo que Él quiere.
Años después el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, pídanle al Padre que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y ellos están demostrando una fe bajo esos principios. Ellos dicen, nuestro Dios nos puede librar. Pero y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, rey, no tenemos un Dios en los cielos. Pero un Dios en los cielos que lo adoramos, no porque Él haga lo que pueda hacer en nuestra vida, sino porque Él es Dios y merece la adoración solo a Él. Merece que nosotros nos humillemos solo delante de Él, que nos postremos delante de Él. Él merece la adoración, la alabanza, el reconocimiento, el honor por los siglos de los siglos. Él es Jehová de los ejércitos. Y le dice, yo estoy con Él, no buscando que Él haga algo por mí. No buscaba un beneficio personal, ¿no? Claro. Ellos están demostrando que su relación con Dios no era por un interés, sino porque habían entendido quién era Dios y qué es lo que nosotros debemos ofrecerle a Él: fidelidad, adoración, honra, obediencia. Y por eso es que ellos dicen, nos puede librar, y si no nos libra, preferimos morir antes de que traicionara a nuestro Dios, antes de no obedecer su palabra, antes de dejar de lado sus mandamientos, porque Dios había dicho, a un solo Dios adorarás y a Él solo servirás. Que no adorarían a otros dioses. Estaba prohibido por Dios la idolatría. Y ellos lo habían oído, lo habían aprendido y lo practicaban. ¿Cuán importante es esto? Porque esa es la fe que usted y yo tenemos que demostrar. Que vamos a adorar a Dios en esta cuarentena. Como Israel pasó por su cuarentena de años, nosotros cuarentena de días. Y vamos a adorar a Dios, no porque si me provee o no me provee, que Él lo puede hacer, sí, que lo ha prometido hacer, sí, pero eso es cosa de Él que nos dé. Pero nuestro corazón, una fe correcta que tenemos que demostrar en este tiempo delante de los ojos de Dios, es que, Señor, yo no iba a tu casa de oración yo no iba simplemente por interesado, sino porque, Señor, quiero adorarte. Tú mereces la adoración. Tú eres mi Dios. Tú eres la roca de mi salvación. Y entonces empezamos aquí, en medio de la cuarentena, a cantar a Dios como cuando cantábamos en la casa de oración. ¿Por qué? Porque no hemos alabado a Dios simplemente por cumplir con una ceremonia religiosa, sino porque nuestro corazón quiere alabarlo. ¿Qué brota de nuestro corazón ahora que está siendo probada nuestra fe? ¿Qué es lo que es hallado en nuestro corazón ahora? Alabanza, gratitud, adoración, reconocimiento de la soberanía de Dios. Gracias, Padre, por todo lo que me estás dando, Señor. Dios mío, quiero alabarte y adorarte por la vida que me das, por los alimentos, por la provisión, Señor. Pero Dios mío, aquí estoy. En la abundancia o en la escasez, seas bendito, mi Dios, por los siglos de los siglos. Una correcta relación. Gloria a Dios. Mire, mi amado pastor, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, estamos meditando. En el versículo 3 dice así la palabra de Dios: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos aquí la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Dios dice que la prueba produce paciencia. ¿Y a qué clase de paciencia? ¿O qué es tener paciencia? Como dice aquí, produce paciencia. ¿Y a qué paciencia se refiere? A la paciencia, que es la capacidad, dice, de resistir con gozo o aguantar con alegría. Y esto, pastor, algo precioso que estaba usted meditando acerca de los jóvenes, ¿no? De Sadrach, Mesach y Abednego, de que fueron echados al horno de fuego y que incluso este horno estaba calentado 7 meses más de lo acostumbrado, y aún así dice que los que lo aventaron, ellos se quemaron y ellos los metieron atados allí, cayeron.
Pero dice aquí la palabra, lo que estamos tratando de poder meditar es que dice la palabra del Señor que la prueba produce paciencia. Y está diciendo que la paciencia es que soportar o aguantar con gozo, con alegría. Y vemos un ejemplo en la palabra del Señor, amado pastor. Vamos a ver un claro ejemplo en la palabra, en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 40. Vamos a ver un claro ejemplo cómo opera esa paciencia. ¿Cómo opera? Porque dice que la prueba produce paciencia. Entonces vamos a ver en el libro de Hechos 5:40 cómo opera esa paciencia. En el capítulo 5, versículo 40, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice de esta manera. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, en el verso 40 y versículo 41, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gloria a Dios. Por eso es que Santiago está diciendo que cuando estemos en diversos problemas, debemos tener gozo. Pero ¿quién se puede gozar cuando las cosas están saliendo mal? Y aquí hay un ejemplo cómo opera la paciencia en un creyente. Porque Dios quiere que demostremos una confianza en Él. Pero una confianza donde desarrollemos la capacidad de aguantar, porque sabemos que Dios nos va a intervenir. Sabemos que tenemos un Dios. Sabemos que tenemos su palabra. Y su palabra es verdad. Entonces, cuando los discípulos fueron arrestados y los azotaron, dice que el versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Pero gozosos de qué? Gozosos de recibir el azote. Había algo diferente en ellos. Y ese es el propósito de las pruebas, madurar, dice Santiago, que seamos perfectos y cabales. ¿Por qué? Porque la madurez nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dice: tenemos que ser maduros en nuestra manera de pensar. ¿Cómo vemos la vida? Y en el cristianismo, mi amado, en la medida que usted y yo nos acercamos a Dios, en la medida que usted y yo nos alimentamos de la palabra, en la medida que vamos conociendo más a Dios y su palabra, nuestra mente cambia. Y entonces dice la Escritura que ellos veían las cosas diferentes. Al principio, cuando fueron a perseguirlos a Jesús y a los discípulos se fueron y se corrieron, porque su manera de pensar frente al problema era diferente. Ahora ellos dicen que se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Ellos ahora miraban diferente el problema. Ahora decían: no, es una bendición haber pasado por esto, porque así como el Señor padeció por nosotros, qué privilegio que nosotros podamos padecer por Él. Porque había un corazón diferente, una mentalidad diferente. Ahora la fe que no tenían al principio cuando fueron a arrestar a Jesús, ahora sí la tenían. Y la evidencia fue que cuando los azotaron, ahora lo que producía el azote en ellos era una gratitud a Dios por ser parte de la vida de Cristo. Porque Pablo dice: así como llevamos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, también traeremos su vida. Y Filipenses 1:29, el apóstol Pablo dice que a vosotros es concedido a causa de Cristo no solamente que creamos, sino que padezcamos por Él. Y antes que les sea revelado a Pablo el principio, ellos lo estaban viviendo. ¿Por qué? Porque esta es una fe genuina. Ellos no están aquí sirviendo al Señor por un interés, los están azotando. Y es más, dice el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenían un compromiso a prueba de fuego.
tenían una fe a prueba de fuego. No importa lo que pasara, ellos mantenían el concepto de Cristo en su corazón. Él es mi Señor, pase lo que pase. Yo le sirvo, pase lo que pase. Yo voy a aplicar su palabra, venga lo que venga. Y siguieron para adelante. ¿Por qué? Porque esta prueba, al principio pasaron una prueba en el arresto. Y todos salieron desaprobados. Porque simplemente quedó evidenciado que no tenían fe en el corazón. Y el Señor les dijo, todos se van a escandalizar. ¿Por qué? Por falta de fe. Pero ahora que ya había venido el Espíritu Santo, ahora que habían experimentado una regeneración, ahora que habían sido investidos del poder, entonces había ya una fe diferente. La relación que tenían con Cristo era diferente. Después del Pentecostés, la relación que ellos empiezan a experimentar con Cristo es diferente que antes de la muerte de Cristo. Y entonces les vino la prueba a ver qué tipo de fe había en su corazón y los azotaron. Y ellos no huyeron. Ellos no rompieron el compromiso. Ellos no rompieron la obediencia que tenían cuando todo estaba bien. Sino que en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de los azotes, ellos salen contentos con más ganas de servir a Dios. Eso es la fe que el Señor busca de cada uno de nosotros. Por eso es que Santiago está diciendo, por si acaso, hermanitos, tú que alabado sea el nombre del Señor, y yo que decimos que creemos en Dios, vamos a ver si de verdad creemos. Vamos a ver si de verdad tenemos un compromiso con Cristo. Todo lo que pasa en nuestra vida, lo que aparentemente es malo en nuestra vida, es como una mano que aprieta tu corazón para saber qué hay ahí. Y los problemas aprietan nuestro corazón, y lo que tiene que salir de nuestro corazón es simplemente una fe verdadera, una fe genuina, una fe sincera, una fe de obediencia al Señor, pase lo que pase y venga lo que venga. Gloria al Señor. Así es, señor pastor. Algo que decía ahí la palabra del Señor. En Santiago ahí estamos meditando la palabra de Dios. En el versículo 4, pastor, dice así de esta manera: mas tenga la paciencia su obra completa. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso estamos diciendo que el propósito es de que maduremos. La palabra perfecto es maduro. Y la palabra cabal significa completo en todas las áreas de nuestra vida. Que maduremos, que desarrollemos en todas las áreas. Entonces, Dios no quiere niños fluctuantes. Dios no quiere un pueblo inconstante. Que cuando todo está bien, gloria a Dios, aleluya, Señor, te amo. Y le canto, te amo con todo mi corazón. Pero cuando las cosas están mal, parece que no tuviera Cristo en mi corazón. Parece que no hubiese aprendido nada de la palabra. Parece que nunca hubiese oído el consejo de Dios. Porque empiezo a actuar como si no hubiera entrado a los caminos del Señor. Entonces, Dios quiere, por eso que dice que tengas la paciencia, su obra perfecta. ¿Cuál es la obra perfecta? Dios quiere que usted y yo desarrollemos la capacidad de aguantar y resistir todo lo que venga. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a buscar atacar a la iglesia. Sabe que el tiempo se le acaba, Cristo viene y la lucha contra la iglesia va creciendo. Y entonces Dios está interesado que usted y yo desarrollemos la capacidad de aguantar y resistir, pero con alegría, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu. Amén. Y esa paciencia la desarrolla el Espíritu Santo en la medida que nosotros, en medio de los problemas, en lugar de actuar por impulsos, empezamos a orar al Señor. Amén. Por eso es que hay algo que está diciendo el versículo 5, Pastor Cristian. Dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado pastor, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Estamos viendo de que es necesario pasar por la prueba para que seamos firmes, porque eso es el propósito de Dios, ¿no? De que seamos firmes aún en medio de las pruebas y de las dificultades. Entonces, ¿qué necesito? Según el versículo 5, ¿qué necesito para pasar la prueba? Santiago está hablando que es imposible que no vengan las pruebas. Es más, vamos a estar rodeados, como ahora muchas veces. Quizás usted está viendo que se acaban los recursos económicos, una prueba, la necesidad. De repente se le acabó el trabajo, segunda prueba, laboral, económica. Y en medio de la cuarentena se puede, alabado sea el nombre del Señor, enfermar a alguien, prueba de salud. Y se van acumulando las cargas y los problemas. Tenía pagos que hacer. Y usted dice, no, pero me han venido todas de un solo. Santiago está diciendo e introduce la necesidad de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Porque en Santiago, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Frente a las pruebas, sabiendo que nuestra fe va a ser probada. Entonces, lo que Dios quiere que usted y yo tengamos para enfrentar las pruebas, para cruzar el desierto, para vivir en el horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego, Dios quiere y necesitamos, dice su palabra, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Según Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, pastor. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Notemos que Dios está revelando a través de Moisés para su pueblo en qué consistía la sabiduría, de la cual vamos a encontrar que habla a lo largo de toda la Biblia. Y le dice, la sabiduría es que guardes lo que te ha enseñado y lo pongas por obra. O sea, la sabiduría no es otra cosa que es la aplicación del conocimiento. Y para poder obtener la sabiduría, y Santiago está diciendo, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hablando de la sabiduría para poder vivir en medio de la dificultad, en medio del desierto. Recuerde que cuando Sadrach, Mesach y Abednego entran al horno, ellos están ahí toda la noche, no es que se asomaron y salieron. Estuvieron ahí un tiempo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo vivo mientras dura la prueba? Entonces, si la sabiduría y la aplicación del conocimiento, necesito dos cosas para poder ser sabio en medio de la adversidad. Uno, es que si es la aplicación del conocimiento, yo necesito primeramente el conocimiento de la palabra. Dice el libro de Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. Dios ha dejado un orden para que usted y yo
aprendamos a vivir en medio del desierto. Salmos 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora note, mi amado, que Dios está diciendo en su palabra, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Cuando está hablando de convertir el alma, está hablando de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera o nuestras emociones, nuestra forma de sentir. En antes venía un problema y lo primero que experimentaba era tristeza, preocupación, dolor, depresión, frustración. Pero cuando tú y yo empezamos a estudiar la palabra, dice que esta palabra va cambiando, y eso es lo que pasó con los discípulos en Hechos 5, que su mentalidad cambió y ya no pensaban igual en los problemas que antes de la muerte de Cristo, cuando los arrestaron y lo abandonaron al Señor. Y dice que lo que experimentaron los apóstoles es lo mismo que vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos la ley de Dios, que es su palabra. Y dice que esta palabra, dice, convierte el alma, cambia nuestra manera de pensar. Por eso es que es necesario que primeramente tengamos la palabra. Este es el manual de vida. Aquí está cómo yo puedo y tengo y debo vivir en medio del desierto, en medio de los problemas, en medio de mi cuarentena, en medio de mi adversidad, en medio de mi necesidad, en medio de mi enfermedad, en medio del peligro. Aquí está, Dios lo ha detallado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que terminemos bien. Entonces Dios permite la adversidad, permite el problema, para examinar nuestra fe. Una fe que esté cimentada en la roca para no caer. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y la guarda, el que oye mi palabra y la practica, porque eso es sabiduría, poder aplicar lo que hemos oído. Y este es un tiempo, mi amado, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo en el camino del Señor. Es que ahorita ya no va a haber un pastor que me vaya a tocar la puerta y me diga, hermanita, no hacen el culto, ya no. Porque no hay congregación ahorita, no hay reunión en el templo. Y no van a ir a tocarme la puerta a ver si voy a orar o si ya estoy orando. No va a estar un pastor ahí a tu costado que te diga, mira, tienes que confiar en Dios las 24 horas del día. Si se enferma alguien en tu casa, ya hemos aprendido qué hacer. Si hay una necesidad, ya hemos oído la palabra. Hemos conocido que Dios provee. Hemos conocido que Dios sana. Hemos aprendido, alabado sea el nombre del Señor, que Dios responde. Hemos aprendido que Dios quiere una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pero mire, cuán importante es conocer la palabra. ¿Cómo debo de actuar con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis padres, mis hermanos? Ahora que estamos todos en casita, y a veces la cuarentena provoca que la gente esté nerviosa dentro del hogar, como que se molestan a cada rato, como que ya no se soportan porque nunca han vivido tanto tiempo juntos durante el día. Antes cada uno salía por su lugar, ahora están todo el día ahí que se ven la cara y ya no se aguantan. Y llega un punto que cualquier cosa provoca un enojo, una molestia. Pero aquí está la palabra que hemos oído. Aquí está la palabra, cómo quiere Dios que yo viva en el hogar, con la familia. Entonces, para la sabiduría necesita el conocimiento. Y lo segundo, lo que está diciendo Santiago, que hay que orar. Hay que orar. Y dice orar con fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Como yo he oído la palabra, ahora tengo que orar. ¿Y por qué tengo que orar? Porque el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, gloria a Dios. ¿Qué dice? San Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. La sabiduría es aplicar el conocimiento, pero ¿cómo logramos en el momento de la adversidad poder vivir la palabra? Juan está diciendo, el discípulo, el apóstol, que la obra del Espíritu Santo en el creyente es hacernos recordar lo que hemos aprendido. Amén. Entonces, la primera parte es aprender la palabra. Y la segunda parte de la sabiduría es que el Espíritu Santo me la haga recordar. Porque uno de los problemas una de las cosas que tenemos como seres humanos es que cuando pasamos por problemas nos olvidamos de la palabra. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida y en mi vida, no hay quien me haga recordar lo que aprendí. Y vivo como si no hubiese aprendido nada. Y enfrento el problema como si no hubiera una palabra de Dios en mi corazón. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es hacernos recordar lo que hemos aprendido. ¿Y cómo me lo hace recordar? Cuando oro. En la medida que oro, el Espíritu Santo va a estar activo, encendido en nuestra vida. Va a tener la libertad para actuar y guiarnos, haciéndonos recordar cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos enfrentar. Y entonces, alabado sea el nombre del Señor, el problema se convierte en bendición. Porque parte de lo que el Espíritu Santo nos hace recordar es las palabras del apóstol Pablo. Todo lo que acontece para bien. Todo lo que acontece para bien. A los conforme a su propósito son llamados. Entonces, mi amado, Santiago está diciendo, vamos a pasar por diversas pruebas. Y en esas diversas pruebas, dice que tener gozo. Y el gozo lo produce el Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos sabiduría. Pero sabiduría, la de Dios. Y esa sabiduría de Dios es aplicar el consejo de Él, su palabra. Y para aplicarlo tengo que aprender el consejo. Y dos, tengo que orar para que el Espíritu Santo me lo haga recordar cuando más lo necesito. Como una farmacia. Si yo no he estudiado farmacéutica, entonces no sé qué medicamento dar. Y me preguntan, ¿tienes algo para el dolor de muela? Y no sé porque no he aprendido. Si yo no estudio la palabra, no voy a saber qué aplicar, qué promesa voy a recibir. No sé cuál es el requisito para el cumplimiento de una promesa porque no lo estudio. Entonces, cuando viene el peligro y uno vive temeroso de Dios, entonces vamos a entender, como hemos estudiado la palabra, el Espíritu nos hace recordar, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, con sabiduría de Dios, por la palabra de Dios y por el recordatorio del Espíritu Santo, enfrentamos el peligro sin ningún temor y con alegría porque el Señor está con nosotros. Entonces, algo importante es entender esto. Necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Por eso que tengo que aceptar a Cristo, porque dice la Escritura que el Señor nos da el Espíritu Santo cuando hemos oído la palabra y hemos creído. Ahí somos sellados por el Espíritu. Mi amado, vivimos un tiempo difícil. Y aquí está siendo probado nuestro corazón. Está siendo probado tu corazón. Si dices que conoces a Dios, es tiempo de demostrarlo. Si dices que eres un hijo, una hija de Dios, pues nuestro estilo de vida tiene que demostrarlo. ¿Por qué? Porque ahorita no es un tiempo de palabras, es un tiempo de evidencias. Que Dios, que nos conoce, porque todos estamos en casa, nadie nos ve en las cuatro paredes. Nadie nos ve, solo Dios sí. Y sabe cómo actuamos de mañana, tarde y noche, lo que pensamos, lo que sentimos, y ahí va a ser demostrado qué hay en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pandemia, ¿qué está produciendo en nuestro corazón? ¿Fe
o incredulidad? ¿Qué lo determina? ¿Cómo actúo? Amén. ¿Cómo procedo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Palabra de Dios o quejas, frustración, con cólera, enojo, ira? ¿Qué es lo que sale? ¿Esperanza en Dios? ¿Adoración a Dios? ¿Le pasó a Job? Así es. Le pasó a Job, mi amado. Vino la tribulación a la vida de Job, estaba rodeado de problemas económicos, familiares, sociales, matrimoniales. Pero lo que producía esa prueba en él era justamente la capacidad de aguantarlo todo. Y todo lo aguantó y adoró a Dios como respuesta. Nosotros estamos siendo probados como iglesia, mi amado. Si tú decías que amabas a Dios y ahora, delante de Dios, ya no delante del pastor, porque ya no está el pastor a tu costado, sino delante de los ojos de Dios, no demuestras fe, es tiempo de ponerse a cuentas con Él. Si has estado actuando como Israel en el desierto, solamente quejándote, gritando, peleando, es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Todavía hay oportunidad. Si esta pandemia, este tiempo ha sacado humillación, adoración, alabanza, más acercamiento a Dios, sigue adelante, mi amado. Porque la fe dice, va a ser probada como oro refinado en fuego. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Quiero concluir, mi amados, Pastor Cristian, Gloria a Dios. con Isaías 43:2. Bendito ¿Qué sea. dice la palabra? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no está diciendo que no vas a pasar por las aguas. Está diciendo el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor no está diciendo que no vamos a pasar por los ríos, sino está diciendo que cuando pases por los ríos simplemente no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. No dice el Señor que te va a evitar el fuego, no. El horno de fuego te lo va a poner ahí. Como Sadrach, Mesach y Abednego, ahí está el horno y van a tener que entrar en el horno. El asunto es que dentro del horno, ahí estaba el Señor con ellos. Porque dice que el rey le dijeron, metiste 3 y vemos a 4. Porque en medio de esta cuarentena el Señor se mete con nosotros en esta cuarentena. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es producto de qué tipo de fe vamos a tener en Él. Porque sin fe no se puede agradarlo. Porque el Señor no puede obrar si no hay confianza en Él. Y eso lo vamos a demostrar si es que obedecemos o no su palabra en este tiempo. Todo lo que hemos aprendido es tiempo de aplicarlo. El Señor no nos dice que no vamos a pasar necesidad, sino que en medio de la necesidad Él estará con nosotros para ayudarnos. El Señor está diciendo que no vamos a pasar por problemas y dificultades. Sí los vamos a pasar, pero juntamente en la dificultad Él estará con nosotros. Eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que tenemos, mis amados, que confiar. Eso es lo que nos debe llevar a adorar a Dios, a alabar su nombre. Eso debe llevarnos, mis amados, a vivir cada día una vida recta delante de sus ojos. Eso nos debe llevar a levantarnos cada mañana y decirle, Señor, gracias. Gracias porque en medio de todo lo que estamos pasando, Señor, tú estás con nosotros. Padre, y que se haga tu voluntad y no la mía. Porque eso es lo que Dios busca. Que usted y yo reconozcamos que Él es el que tiene que hacer su voluntad y no está
para vivir haciendo la nuestra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Preciosa es la palabra de nuestro Dios. Y Dios ha sido claro en la palabra. Y hay que soportar las pruebas, hay que soportar las dificultades. Hoy para todo el mundo entero no es fácil vivir esta pandemia, pero los que conocemos a Dios, los que confiamos en Él, creemos por su palabra que Él nos ayudará. Hay que pasar la prueba, hay que pasarla. Yo sabía que iba a pasar esta situación de la pandemia, sí, pero Dios, en medio de esta situación que estamos pasando, Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos. Así que vamos a orar para que Dios nos fortalezca. Para que Dios nos fortalezca, porque solo Dios sabe si esta cuarentena se termina ya o continúa, ¿no? Pero que Dios nos dé la fuerza, como decía el pastor. No es que Dios no nos va a meter en la prueba, no es que no nos va a meter en el fuego, sino que en medio de las pruebas y dificultades, Él nos va a ayudar. Así que vamos a pedirle que Dios nos fortalezca en esta bendita noche. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos el consejo que tú nos das diariamente. Amado Dios, hemos entendido que las pruebas y las dificultades nos llevan a madurar, Señor. Nos llevan, Señor, porque tú quieres un pueblo que sea maduro, un pueblo de que sea, Señor amado, capaz de poder soportar la prueba por más dura que sea. Y has prometido que en medio de la prueba y de la dificultad tú vas a estar con nosotros. Pero necesitamos tener una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe que tuvieron esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron echados al horno de fuego. No pudieron evitar que no los echaran, pero en medio del horno de fuego dice que tú estabas protegiéndolos. Y eso es lo que en esta noche te pedimos. Ayúdanos, Señor. Solo tú sabes, Señor, cuando termine esto. Solo tú sabes, Señor, que hay mucha gente, que hay muchos que ya no tienen para comer, que muchos están entrando en la desesperación. Pero, Padre de los cielos, eres tú que vas a dar la salida, pronto conforme a tu voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalece al padre de familia, que se siente incapaz, que se siente de alguna otra manera desesperado porque no puede dar solución a esta situación. Oh, Señor, fortalece a esa madre de familia, fortalece a esos jóvenes, a esos niños que quizá de alguna otra manera están padeciendo hambre porque ya no hay en casa. Padre, provee, porque tú eres nuestro Dios, bendito Padre. Oh Dios eterno, te pido de todo corazón, danos la fortaleza para poder seguir adelante, que al final de toda esta prueba que podamos atravesar, podamos decir, Señor, que tú fuiste el que nos ayudaste a seguir y a salir de esta dificultad, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos llegando a la parte final. Gracias a Dios por la reflexión de la palabra. El día de mañana vamos a continuar a partir de las 8 de la noche, como todos los días, con el consejo de la palabra de Dios. No se olvide de seguirnos a través de las redes sociales, con el consejo de la palabra, a través del Facebook del Pastor Ronald Medina, y también, por supuesto, a través del canal de YouTube Dios te habla. Allí vas a poder encontrar todas las predicaciones de que ya hemos venido dando y todo lo que vamos mediante hablar durante este tiempo. Que Dios nos ayude, y sus oraciones, por supuesto, por nosotros y por todos aquellos que están dando siempre el consejo de Dios diariamente. Así que en esta noche nos despedimos, también nuestro hermano Pastor Ronald Medina. Amén, mis amados. Gracias al Señor por este tiempo. Esperamos el día de mañana. Recordemos que no dejemos la oración, no dejemos la lectura bíblica. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. Fortalezcamos nuestra fe, leyendo, oyendo, meditando la palabra. Y le esperamos el día de mañana. Que el Señor bendiga vuestras vidas, sus hogares, sus familias. La paz del Señor con cada uno de vosotros. Amén.